Hablar de Guatemala es hablar de una herencia ancestral. Hablar de Laboratorios Bonin es poner en las manos de Guatemala y el mundo la calidad y la experiencia en la fabricación de productos farmacéuticos con responsabilidad. 75 años de historia y solidez farmacéutica y la confianza en el trabajo para respaldar el desarrollo de una nación. Con el pasar de los años, se ha consolidado el sueño de sus fundadores en las manos de sus herederos, que han sabido llevar el digno estandarte de producir con calidad a precios accesibles. Es para nosotros altamente satisfactorio poder presentar a Laboratorios Bonin, fundada en 1940 y evolucionando a paso firme, superando los retos de la historia y el tiempo. Nos presentamos como la primera industria pionera en la fabricación de sueros parenterales y una completa gama de especialidades farmacéuticas para el servicio médico y el consumo de la población. Le damos la más cordial bienvenida y les invitamos a conocer más de nosotros. El licenciado Pierre Bonin, fundador de Laboratorios Bonin, nació en Francia en 1914. Luego de cursar sus estudios en el Lycée Michelet en París, vino a Guatemala obteniendo su título profesional de químico farmacéutico. Inició su laboratorio en 1940 en un local de la Casa Central, iniciando su trayectoria empresarial con la fabricación de productos estériles de uso hospitalario. En 1944 prestó servicio militar en Argelia, regresando a Guatemala con su esposa Laure Adré, con quien procreó 4 hijos, inculcándolos el amor a su laboratorio con el ejemplo de esfuerzo y trabajo. Dirigió exitosamente su empresa durante 30 años hasta que llegó el 11 de noviembre de 1967, fecha en la que perdió trágicamente la vida. Sus herederos continuaron con la expansión del negocio con nuevas líneas farmacéuticas, productos de consumo, prescripción, pediátricos, genéricos, veterinarios, maquila, biológicos. El Grupo Bonin, mediante el desarrollo de nuevas unidades de negocio, tiene un portafolio de 350 productos y presencia comercial a nivel regional. Decide en 2007 poner en marcha el proyecto más ambicioso de su historia, la construcción de su nueva planta de producción. Un nuevo complejo de 9.000 metros cuadrados, modelo de innovación y tecnología, cumpliendo con las normativas vigentes, inaugurado en el año 2011. Laboratorios Bonin, con una imagen corporativa actualizada y renovada, es el principal legado a las nuevas generaciones y a nuestra patria, reafirmando nuestro compromiso de contribuir con la salud y el bienestar de la población. Como empresa estamos comprometidos a fabricar y comercializar productos y servicios excelentes que agreguen valor a nuestros clientes, basados en una cultura de mejora continua e innovación para garantizar satisfacción de nuestros clientes bajo procesos eficientes y eficaces, cumpliendo con leyes y reglamentos vigentes. Nuestra misión es: somos una empresa farmacéutica guatemalteca que vela por la salud de las personas, ofreciendo productos y servicios de óptima calidad, trabajando con excelencia y responsabilidad bajo los principios de lealtad y respeto. Nuestra visión: hacer de Laboratorios Bonin una empresa líder y modelo de calidad, cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura y servicios excelentes, con participación en varios segmentos del mercado nacional e internacional, a través del desarrollo de sus diversas unidades de negocio que operen con eficiencia y rentabilidad. Nuestros valores son calidad, cooperación, honestidad, responsabilidad. En el año 2007, Laboratorios Bonin obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000 y en diciembre del 2015 se logra la certificación bajo la normativa del Informe 3292 de la Organización Mundial de la Salud. Los valores básicos que desde 1940 han regido a Laboratorios Bonin y se han mantenido en las últimas 7 décadas son la fortaleza de una empresa dedicada a manufacturar productos farmacéuticos seguros y eficaces de la más alta calidad a los precios más accesibles para todos los segmentos de la población. Laboratorios Bonin fue pionero en la fabricación de sueros parenterales e inyectables de pequeño volumen. Las exigencias del mercado demandaron una mayor especialización, competencia más agresiva y una visión hacia nuevos mercados llevaron a Laboratorios Bonin a crear la línea tradicional con marcas como Nausiol,
Electoral, Paludol, Complejo B, Epatrón o Bonadiona, que siguen siendo de la preferencia de los consumidores. Buscando siempre opciones de crecimiento, nacen Bonan 2000 y Baby Bon con sus productos de prescripción médica de la preferencia de los médicos con reconocidas marcas como Nervidose, Hipopress, Ambrox, Sedalgina, Bonatrim, entre otros. A nivel regional, 8 socios comerciales apoyan el crecimiento de Laboratorios Bonin y seguiremos rompiendo fronteras hasta donde un paciente lo necesite. En total, Laboratorios Bonin cuenta con 250 empleados distribuidos en personal operativo, administrativo, ventas, gerenciales, ejecutivos y directores. Nuestras certificaciones ISO 9001-2008 e Informe 3292 de la Organización Mundial de la Salud garantizan a nuestros clientes la calidad de nuestros procesos. Para los integrantes de Laboratorios Bonin, 75 años de fundación implican nuevos retos, reinventarse continuamente para buscar nuevas oportunidades de desarrollo y mejora que lleven a lograr metas y objetivos dirigidos a ser la mejor industria farmacéutica a nivel nacional. Las nuevas instalaciones de producción con tecnología de punta, con equipo y diseño moderno que permite un desempeño integral y eficiente aseguran a cada una de las personas que confía y colabora con nosotros a seguir adelante brindando una oportunidad de mejora, de salud y seguir trabajando por Guatemala. La vitamina C es un micronutriente soluble en agua sin el cual no podemos vivir. La vitamina C se encuentra en altas concentraciones en el cerebro, el sistema inmunitario, el cristalino, las venas, el corazón, el hígado, los riñones y las glándulas suprarrenales, aunque los músculos y los huesos también contienen mucha vitamina C. Un buen aporte de vitamina C a través de una dieta equilibrada es fundamental para la cicatrización adecuada de las heridas, para la circulación sanguínea y para la función inmunitaria. La vitamina C también desempeña un papel importante en el metabolismo energético, óseo y nervioso. Además, es uno de los captadores de radicales libres más importantes del organismo. Con su fuerza antioxidante protege al organismo del estrés oxidativo. La vitamina C la obtenemos sobre todo de la fruta y la verdura, y el cuerpo la absorbe a través del tracto digestivo. En el intestino delgado, unas moléculas transportadoras especiales llevan la vitamina C hasta la sangre. Pero el número de estos transportadores es limitado, por tanto, solo un pequeño porcentaje de la vitamina C llega al torrente sanguíneo. El resto se descompone o se excreta. Por eso se habla de una capacidad de absorción intestinal saturada. Porque a partir de una determinada concentración en la sangre, la vitamina C se expulsa a través de la orina. Este mecanismo se conoce como umbral renal. La consecuencia, debido a la absorción limitada en el intestino y a la continua expulsión a través de los riñones, el nivel de vitamina C en la sangre es limitado. Hay situaciones y enfermedades en las que el organismo consume una mayor cantidad de vitamina C, lo que puede conducir a una deficiencia. Es el caso, por ejemplo, de las infecciones agudas o crónicas, las enfermedades inflamatorias, como el reumatismo o las alergias, el estrés físico y corporal, los estados depresivos y las intervenciones quirúrgicas. La enfermedad hace que haya muchos más radicales libres de lo habitual. Los radicales libres son moléculas a las que les falta un electrón. Por eso son muy agresivas y reaccionan con moléculas intactas para arrebatarles el electrón faltante, provocando así un daño. Este proceso se llama oxidación. Cuando se forman demasiados radicales libres, se habla de estrés oxidativo, un estado patológico que produce un gran daño en el tejido sano. En el cuerpo hay diferentes sustancias que pueden capturar estos radicales libres. Son los llamados captadores de radicales y antioxidantes. Los antioxidantes ceden voluntariamente un electrón para evitar así los daños celulares.
Uno de los captores de radicales más importantes es la vitamina C. Cuando se produce una formación continua de radicales libres, como sucede en las inflamaciones, el consumo de captadores de radicales es cada vez mayor, lo que con frecuencia provoca una deficiencia de vitamina C. En este caso, lo ideal es la terapia directa mediante una infusión de vitamina C en dosis altas. Durante la infusión, una gran cantidad de vitamina C llega directamente al torrente sanguíneo en muy poco tiempo sin necesidad de atravesar la barrera del intestino. De este modo, la deficiencia de vitamina C se corrige rápidamente. Con frecuencia se necesitan mayores cantidades de vitamina C en los casos de infecciones agudas y crónicas, dolores articulares, enfermedades inflamatorias crónicas como por ejemplo artritis, después de una intervención quirúrgica y en fumadores. ¿Piensa que puede ser su caso? La terapia de infusión de vitamina C en dosis altas se traduce en un mayor nivel efectivo de vitamina C con una disponibilidad más rápida para el organismo, corrigiendo así los estados carenciales. ¿Desea más información sobre la infusión de vitamina C? Pregunte a nuestro equipo. Será un placer asesorarle. Muy buenas noches. Diprofarm les da la más cordial bienvenida al seminario web con el tema Tratamiento parenteral con vitamina C en pacientes críticos, crónicos o enfermedades degenerativas. Es un gusto para Diprofarm poder continuar con la educación médica continua y en esta ocasión tenemos un tema bastante innovador y para este tema tenemos el gusto de contar como conferencista con el doctor José Morales. Voy a leer el currículum resumido del doctor. El doctor es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un posgrado de cirugía general y cardiovascular en el Hospital Roosevelt de Guatemala. Tiene una maestría de cirugía cardiovascular y perfusión cardiopulmonar por la Universidad de Duke en Charlotte Memorial Hospital de Carolina del Norte, Estados Unidos. Adicional, tiene las siguientes maestrías: homeopatía clásica unicista de la Universidad Rural de Guatemala, psico-neuro-inmunoendocrinología o psicología en medicina integrativa de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, psicología positiva de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, estudios de posgrado y profesor de medicina biológica integrativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente es jefe del departamento de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala, profesor titular de Medicina Alternativa en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. También ejerce práctica privada de Medicina Alternativa y es miembro activo de AMBOA, la Asociación de Medicina Biológica de Guatemala. Doctor, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Muchas gracias, Osvaldo, y gracias por la amabilidad en la presentación. Y a todos ustedes, estimados colegas, muchísimas gracias por estar por acá. Vamos a hacer todo el esfuerzo porque sea de su expectativa la conferencia que para hoy tenemos preparado para ustedes en vista de la experiencia que hemos conseguido acumular con el uso de la vitamina C parenteral. El video que ustedes han visto al inicio es bastante demostrativo en cuanto a las posibilidades. Sin embargo, es bastante complementable con la información científica que hay en torno a ello y para ello pues estoy por acá para poderles compartir la información que hemos ido recopilando a lo largo de muchos años y de búsqueda de las bases científicas del uso de la vitamina C. En un inicio se pensó que la vitamina C era una de las terapias de la medicina alternativa y por lo tanto estaba conferida nada más a los que hacíamos medicina alternativa. Sin embargo, tenemos información desde los años 70 y 50 a través de la medicina ortomolecular de los usos de la vitamina C
y todo el proceso de documentación científica que ha ido pasando, y hoy por hoy es una de las terapias que tiene muchísima fundamentación académica, científica. Ha pasado todos los tamices de las investigaciones clínicas y de laboratorio, y se hacen ya las guías y las posibilidades terapéuticas en el uso clínico diario. Tengo dividida la presentación en esta primera parte, que he tratado de ponérselas bastante clínica en dos aspectos de las enfermedades crónico-degenerativas, como son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En cuanto al cáncer, hay bastante documentación a inicios del uso de la vitamina C. Fue uno de los puntos donde se empezó a hacer la experimentación y consecución de grandes series. Sin embargo, no teníamos en esa época, en los años 70 y 80, todas la información de las ciencias básicas para entender los mecanismos de cómo puede coadyuvar en el tratamiento de esta enfermedad crónico-degenerativa. Y en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, uno de los grandes problemas que enfrentamos en las enfermedades cardiovasculares es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo hoy por hoy es tan dañino en la formación y las patologías cardiovasculares que combatirlo es pilar fundamental en el tratamiento de todo paciente con enfermedades cardiovasculares, que incluye hipertensión, cardiopatías isquémicas, no isquémicas, que son consecuencia del síndrome cardiometabólico, que hoy por hoy es una de las pandemias más importantes en la humanidad. Así que les voy a tener el gusto de compartirles dos aspectos fundamentales. Uno, en la acción antioxidante de la vitamina C, como es las enfermedades cardiovasculares, y la primera parte de la acción ya puramente de tipo oxidativo, paradójico, que tiene la vitamina C para hacer su acción anticancerosa. Déjenme compartirles también que, como les decía, nos tocó ir a hacer una investigación profunda para lograr en el Comité de Terapéutica en UNICAR, donde tengo el privilegio de trabajar, la implementación del uso de la vitamina C parenteral en nuestros pacientes en grandes dosis. Y para conseguir ello, tuvimos que recopilar toda la información posible científica, porque se presenta toda nueva terapéutica en un hospital que tiene una acreditación académica muy, muy fuerte. Toda nueva terapéutica debe de fundamentarse muy sólidamente científicamente y exponerse ante un comité de terapéutica que está conformado por jefes de departamentos, la parte administrativa en cuanto a costos, beneficios, y después de dos repetidas ocasiones de presentar ante este comité, tenemos más de 8 meses de tenerlo como una de nuestras terapéuticas fundamentales en los pacientes que van a ser operados de corazón, y hemos hecho una experiencia a partir de esos 8 meses que estamos ya próximos a redactar un informe en un paper que va a ser de mucho interés para la comunidad académica y médica, no solo local, sino internacional. Después ya les presento más adelante todo el proceso que tuvimos que hacer de investigación en los papers y las revistas, y encontrar las fuentes de cómo podía mejorar la salud cardiovascular, las megadosis de vitamina C. Y ya se los presento en un momentito. Y algo de esto presentamos en el Congreso Nacional de Medicina, entre uno de los tópicos de enfermedad cardiovascular con el uso de medicina alternativa. Y yo les decía al público asistente que estábamos haciendo un cambio de paradigma en cuanto al enfoque de la enfermedad cardiovascular con el uso de las medicinas y las terapias alternativas, y una de ellas fundamentalmente con la vitamina C. Y como les vuelvo a repetir, la vitamina C es considerada una terapia alternativa
tiene todavía ese tinte de bloqueo mental si uno no lo fundamenta bien científicamente. Si las terapias alternativas no son académicas, no tienen fundamento. Por supuesto que los que entendemos de medicina alternativa sabemos que esto es un tabú, que no es cierto. Cada vez las terapias alternativas encuentran la fundamentación en las ciencias básicas para poderse ubicar dentro de la medicina integrativa. Y entonces me decía un colega, no le llames cambio de paradigma el haber incrustado una terapia alternativa dentro de la terapéutica en un hospital que tiene que ser muy académico y muy bien fundamentado cada una de sus terapias, sino llamarle un parteaguas, porque a partir de que introducimos algunas terapias alternativas en nuestro ejercicio profesional dentro de un hospital cardiovascular, tiene que ir muy bien fundamentado, como les repito, este y otros tratamientos alternativos, y es lo que está pasando, para compartirles la información de lo que está ocurriendo en nuestro hospital. Y aquí les presento, ya yendo en concreto, sobre las posibilidades, como decía el videito que vieron al inicio, de obtener vitamina C. Y vemos que, por ejemplo, una de las fuentes más ricas es el perejil. Tenemos también la guayaba, tenemos también el kale, que es una fruta muy difícil de conseguir, los pimientos, el brócoli, la naranja y las frambuesas, y aquí en esta parte que les estoy señalando con el punto rojo, el limón. El limón, que consideramos que tiene una gran cantidad disponible de vitamina C, fíjense que se queda muy chico a la par del perejil. Y aquí les pongo esta imagen y las cantidades que está del lado izquierdo para ejemplificarles lo difícil que es la consecución de una buena fuente de vitamina C por la vía alimentaria, y no deja de ser una verdad absoluta de que la manipulación genética de los alimentos hoy por hoy y de los suelos está haciendo esto más deficitariamente. Estas cantidades que se presentan en esta diapositiva son cultivos totalmente orgánicos, y por la mayoría de nuestras posibilidades de tener eso en nuestro medio está muy lejos de ser así. En nuestro medio y muchas partes del mundo. Por eso hoy por hoy se mira hacia el valor nutritivo de los alimentos como aporte de elementos tan indispensables como la vitamina C. La vitamina C tiene la fama de ser muy importante para el tratamiento del escorbuto, y dentro del escorbuto hoy vemos que aparecen algunas manifestaciones diferentes a las tradicionales, como aquellas que se observaban en los marineros de alta mar, en la que después de un mes de ir navegando y no tenían la fuente de estos ricos alimentos, pues lógicamente enfermaban y podían morir. Como ustedes saben, el ser humano es una de las pocas especies en la naturaleza que no puede sintetizar vitamina C, contrario a las plantas y muchos animales que sí tienen la capacidad de sintetizar la ascorbol o la vitamina C. Y entonces nos deja eso ante una gran necesidad del aporte externo de la vitamina C, que puede ser a través de esta fuente alimentaria, o bien a través de una suplementación. Y vamos a ir viendo en el transcurso de estas diapositivas de que la suplementación por vía oral dista mucho de las necesidades actuales y dista mucho de la actividad farmacoterápica como un nutracéutico que podemos considerar hoy a la vitamina C. Recordemos que muchos nutracéuticos llegan a ser la función de medicamentos, y es hacia ahí donde ha caminado la aplicación de megadosis de vitamina C, que tengan una actividad medicamentosa. En esta diapositiva les muestro cómo los factores que influencian la biodisponibilidad
y la accesibilidad de la vitamina C en el ser humano. Al lado derecho, que les muestro aquí con el puntero, están los factores que mejoran la biodisponibilidad de la vitamina C. Hoy por hoy se están ideando nanopartículas que puedan hacer el envío de las cantidades apropiadas de vitamina C a los tejidos. Y hemos ido pasando por varias maneras de entender cómo la biodisponibilidad tiene que ver como incluso con la presencia de otros antioxidantes. Y miren qué importante es esto cuando nos estamos protegiendo del estrés oxidativo a expensas solo de la vitamina C oral. Tenemos que tener en cuenta que la vitamina C oral necesita también de otros antioxidantes, el glutatión, la vitamina E, la vitamina D, forman parte de un complejo de antioxidantes que deben ir combinados para tener, ¿cómo se llama? Una buena disponibilidad antioxidante. La fluidez del alimento a través del tracto gastrointestinal, de la sangre a los tejidos, también es muy importante para la biodisponibilidad. Y recordemos que cuando estamos hablando de la vitamina C como un nutracéutico, como un medicamento, lo estamos dando a pacientes que tienen enfermedades degenerativas. No lo estamos haciendo en este punto que estamos considerando ahora de manera preventiva. No lo estamos... le estamos viendo todo el potencial que tiene la vitamina C desde el punto de vista terapéutico. Y el tamaño de las partículas de la comida, incluso eso tiene mucha influencia en la cantidad de vitamina C que comamos a través de los alimentos que les puse en la anterior diapositiva y la disponibilidad de tener una buena cantidad en nuestros sistemas. Y del lado derecho de esta diapositiva tenemos los factores marcados en rojo acá, en la flecha roja que desciende, que disminuyen la biodisponibilidad. Y fíjense que en la parte superior va desde el tiempo de la masticación de alimentos, el pH de la comida, el contenido de sal de la dieta, la temperatura de los alimentos, la presencia de fibra en la dietética, en la alimentación. Y al hablar de fibra, estamos hablando lógicamente de la fibra orgánica, como los vegetales, la concentración de polipéptidos, las proteínas que ligan la vitamina C, moléculas inhibidoras de la absorción de la vitamina C, y hasta llegar a factores como, por ejemplo, los pacientes que han sido sometidos a cirugía. Entonces, nos muestra, y también aquí se aparecen otros alimentos que tienen competitividad en la absorción de la vitamina C. Como vemos, desde el punto de vista oral, se ve enfrentado el organismo a una gran cantidad de elementos que hacen muy difícil la consecución de los niveles óptimos de vitamina C por sí solos con la alimentación, como de manera nutricional, y mucho menos cuando estamos viendo una aplicación de tipo terapéutico de la vitamina C en un paciente que vimos que necesita una antioxidación adecuada. Y hoy, como les repito, vamos a revisar dos tópicos interesantes en oncología y en cirugía cardiovascular. Entonces, nos quedaríamos muy cortos con el uso de la vitamina C oral. Y aquí les muestro una grafiquita, dos gráficas muy interesantes. Fíjense ustedes que después de la administración de vitamina C oral en una cantidad más o menos de 225 a 230 miligramos de vitamina C por vía oral, que es muchos de los suplementos polivitamínicos que hay en el mercado, hay una caída muy rápida de la cantidad biodisponible de la vitamina C oral. Y lo que ven en la curvita que va ascendiendo muy planita aquí abajo es la cantidad de micromoles disponibles que quedan en el torrente sanguíneo después de esa administración por un espacio de 6 a 7, disminuyendo totalmente a las 8 horas. Esta cantidad que les estoy marcando aquí con el puntero rojo es prácticamente no terapéutica.
sirve para evitar alguna enfermedad como el escorbuto, pero cuando estamos viendo todas las posibilidades y en una segunda parte de esta serie de 2 conferencias acerca de las posibilidades terapéuticas de la vitamina C, como en un paciente que tenga un sistema inmune deprimido, como en un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, como en un paciente que va a una cirugía, solo con ese hecho, estas cantidades se quedan insuficientes. Lo que nos da de enseñanza esta gráfica es que la vitamina C por vía oral debería de ser por lo menos al doble o al triple o al cuádruple y cada 8 horas por esta curva de eliminación que estamos viendo. A las 8 horas prácticamente hay nada de vitamina C circulando. Entonces, la vitamina C oral para una manera nutricional únicamente, no como un efecto nutracéutico, no como un efecto como medicamento, que es el propósito de la administración de vitamina C de manera terapéutica, debería ser cada 8 horas. Pero cuando lo queremos hacer de manera terapéutica, y aquí me fui un poquito, las concentraciones que se consiguen en la infusión de vitamina C por vía endovenosa, y aquí estoy mostrando una ilustración en la que se ha infundido 1.5 gramos de manera endovenosa y a los pocos minutos el descenso es sustancial. Pero adivinen qué, lo que conseguimos es que se mantenga por lo menos en un tiempo de 1 hora y media en concentraciones por arriba de 400 microgramos por mililitro en el tejido hemático, que es el punto que le estoy marcando aquí, y eso da la eficiencia terapéutica, y ya lo vamos a ver por qué. Cuando hacemos esta cantidad disponible dentro del torrente sanguíneo, damos un bypass a todo el proceso de eliminación y absorción de la dosis de vitamina C. En ese bypass que ocurre a nivel renal, ocurren las principales posibilidades terapéuticas de la vitamina C. Si lo quisiéramos hacer de manera oral, miren ustedes, no conseguiríamos elevar al pico de 400 micromoles la cantidad como medicamento, como terapia para tratar enfermedades. De manera oral, que está marcado aquí en rosadito, no lo conseguiríamos, aún con dosis de 4 a 6 gramos por vía oral. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Por la excreción y la absorción que existe de manera oral. Además de que las posibilidades de tener efectos secundarios con una dosis alta de 4 a 8 gramos, que lo platicamos en el Congreso Nacional de Medicina, con los endocrinos, en el módulo de endocrinología, cómo se está usando en algunos tratamientos de endocrino o dosis altas de vitamina C oral. 8 gramos diarios. Y yo le preguntaba a la expositora qué pasaba con los efectos adversos. Y sí, efectivamente, la mayoría de pacientes a las 2 semanas está abandonando el tratamiento. Y aún así, con 8 gramos, que subiría casi a los 400 necesarios para que sea un medicamento, la vitamina C, no llega a tener la suficiente capacidad de mantenerse en el torrente circulatorio. En resumen, esta gráfica del lado derecho es bastante interesante. Al tener la infusión endovenosa, logramos más de la cantidad necesaria para que sea efectivamente medicamento y da todas las posibilidades que no se pueden conseguir de manera oral como en la línea rosada que está aquí en esta diapositiva. Y para volver a presentarles la enorme cantidad de carencia que hay a nivel global de vitamina C. Y los estudios cada vez nos sorprenden. Cuando se hacen estudios preoperatorios, estudios en admisiones en hospitales, en los pacientes crónicos, se les miden niveles de vitamina C y la carencia es realmente otra pandemia. Fíjense que aquí en esta diapositiva que muestra un mapa de todo el mundo, hay países con graves carencias de vitamina C, como en rojo, como en Rusia, por ejemplo,
es un país que tiene carencia extraordinariamente alta de vitamina C. Entonces, probablemente sus problemas de salud pública se resolverían con una buena suplementación de ello o con el tratamiento parenteral, idealmente en los casos patológicos. Después de esa carencia tan seria como estos países como México, algunos países de África, India, tienen unas carencias también moderadas, más o menos tienen 10 a 20 micromoles por litro para circulando. Y recordamos que habíamos hablado de 400 micromoles por litro para tener efectos terapéuticos, de tal manera que uno debería decir, estoy protegido de manera oncológica, de manera de prevención de enfermedades cardiovasculares con mayor cantidad. En rosado aparece otro grupo de países que también tiene niveles sumamente bajos, y los países que tienen una aceptable cantidad mayor de 70 micromoles por litro realmente son pocos. Prácticamente en el mapa aparece solo Alemania, y le sigue algunos países como Canadá, Estados Unidos, que tienen más o menos cantidades, pero que no llegan a las necesarias. Y Latinoamérica, tristemente, no hay datos reportados de cuánta cantidad de vitamina C tenemos en nuestra población. Pero sí hemos visto que países muy similares como México tienen carencias serias, aún Estados Unidos tiene carencias serias, dista mucho ser del ejemplo que da Alemania. Entonces, podemos decir que Latinoamérica no es la excepción en la carencia global. Así que, como la primera parte de estas dos enfermedades, de estos dos procesos que vamos a revisar, la suplementación con ascorbato viene desde mucho tiempo atrás, y surge dos eminencias a nivel global que se fusionan. Ewan Cameron es un cirujano muy connotado de los años 70, 80, inglés, que hizo sus primeras experiencias en sus pacientes quirúrgicos con dosis de ascorbato para preoperatorio. Hace fusión su conocimiento con el 2 veces ganador del premio Nobel, una de ellas en química y fundador de la medicina ortomolecular, Linus Pauling, y emiten este gran paper en el año 1978 acerca de la prolongación de la sobrevida en cáncer en los pacientes terminales. La Clínica Mayo trató de replicar este reporte más tarde y no lo consiguió. Y la vitamina C, después de estos grandes expositores, de estos grandes científicos, decayó mucho en el interés de seguir el estudio, que se siguió después de otros connotados científicos como Mark Levine. Si ustedes quieren saber de lo actual en vitamina C, Mark Levine es uno de los pioneros, lo encuentra uno en muchas de las conferencias, y se hace a partir del año más o menos 1990 un repunte a través de la información. Lo que sucedió con la Clínica Mayo es que hizo las dosis de manera oral y de manera preventiva para la prevención del ascorbuto. Gran error. Contrario a lo que había propuesto Linus Pauling y Ewan Cameron, que eran dosis mucho más altas. Para este tiempo, ellos contaban con las dosis orales y a pesar de ello tuvieron muy marcados buenos resultados en sus tratamientos. Así que este muy interesante paper que sale en la revista Nutrition del año 2011 de Mark Levine es muy interesante en cuanto a las posibilidades farmacológicas de la vitamina C en cuanto a la cantidad de concentración en sangre, y hace esta brillante descripción. Realmente se los recomiendo. Algo que no estábamos teniendo en cuenta, que la vitamina C necesita de un mecanismo de absorción
a través del tracto gastrointestinal y tiene otros mecanismos muy importantes para la consecución de los niveles terapéuticos en sangre, que son la excreción a nivel renal por el asa de Henle y la reabsorción por el asa distal de la vitamina C. Y esta excreción y reabsorción es lo que hace que se mantengan los niveles de sangre de la vitamina C. Cuando tenemos entendido esto, vemos entonces que importa mucho la cantidad que tomamos, la parte de la absorción intestinal, pero muy importantemente la cantidad que el riñón excreta y reabsorbe, y depende de ese coeficiente para mantener niveles sanguíneos de vitamina C en sangre. Esto es con la administración oral. Un cuarto factor menciona Mark Levine en este muy interesante documento, que si quieren ir a revisar toda la farmacodinamia de la vitamina C, se los recomiendo muy intensamente. Un cuarto mecanismo depende del estrés oxidativo y la utilización de la vitamina C que tenga el paciente. Si el paciente, por el estilo de vida, por el estrés oxidativo que tenga en sangre, hace un consumo intenso, jamás va a llegar a hacer la reparación que hacemos con la dosis endovenosas de vitamina C. Y entonces surge en este muy interesante paper la administración de megadosis por vía parenteral para hacer un bypass que evite la excreción y la reabsorción renal. La excreción y reabsorción renal dependen solo sí del mecanismo de absorción intestinal. Cuando hacemos la inyección endovenosa, la cantidad que logramos impregnar dentro de las células es tan alta que logra hacer el papel terapéutico. Y aquí mencionan ellos que mantener concentraciones altas va a hacer lo que se considere al ácido ascórbico como una prodroga, porque comienza a hacer las veces, al mantener los niveles altos en sangre, de un elemento prooxidativo. Y ustedes me dirán, doctor, pero usted nos ha dicho que la vitamina C, su principal función es antioxidante, y ahora me dice que cuando la infundo endovenosamente es prooxidativa. Sí, pero la diferencia está aquí. Fíjense, estimados colegas, que cuando la vitamina C se encuentra en el espacio extracelular e ingresa por medio de glucosa o por medio de sodio al espacio intracelular, se convierte en ascorbato, una buena parte de ellas. En el espacio extracelular, el ácido ascórbico ya ha tenido una función antioxidante. Y es ahí donde está la principal protección celular. Pero ¿qué pasa cuando entra al espacio intracelular por estas dos vías? Se convierte en ascorbato. Y cuando ya estamos hablando de ascorbato, estamos hablando de un radical libre, va cargado con electrones, o sea, tiene una carga negativa, es un radical. Recordemos que para hacer las veces de antioxidante a nivel extracelular, el ácido ascórbico donó buena parte de sus electrones para que pudieran neutralizar todos los radicales libres en el espacio extracelular. Pero al ingresar al espacio intracelular, en la forma de radical ascorbato y en la presencia de cobre o hierro, adivinen qué hace en las células que están recibiéndolo. Por una parte, en las células que tienen, ya lo vamos a ver como la nutragenómica y otras series genómicas, otras ciencias básicas genómicas nos han enseñado hoy en día, las células normales convierten esta combinación de ascorbato y hierro nada más que en agua y oxígeno libre en las células normales. Pero ¿qué pasa en las células tumorales ingresando esta cantidad de ascorbato más hierro? Se produce a través
de la desmetilación y la catalasa dentro de las células, la producción de radicales libres de oxígeno y agua. ¿Y qué hacen estos radicales libres? Que solo las células tumorales, por su genómica lo hemos visto, pues mata las células. Y es aquí donde está el mecanismo más interesante como medicamento antitumoral de la vitamina C y que tiene que ser en concentraciones arriba de 400 micromoles por litro circulando y mucho más vamos a ver en los estudios que vienen adelantito y esto se logra únicamente con la administración endovenosa. Así que las altas dosis de vitamina C tienen el propósito de ser un agente ayudador a la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, el tratamiento antiinflamatorio a los pacientes oncológicos. Es un agente ayudador para los efectos secundarios de las mismas terapias anticáncer y es un agente ayudador por este mecanismo intracelular de producir radicales libres dentro de las células tumorales, que hagan que las células tumorales mueran por lesión de estrés oxidativo, cosa que no ocurre con las células sanas. Dentro de las células sanas, este radical libre producto de la vitamina C más bien se convierte en agua y oxígeno. Entonces las hace más saludables. Y Mark Levine, uno de los grandes pioneros actuales, ha hecho tanta investigación que hizo que las guías del uso de la vitamina E, C, selenio y carotenoides, es una guía muy interesante de la National Academies en Estados Unidos. Tiene aquí varios links que se los recomiendo muy fuertemente. Es un instrumento de como de unas 500 páginas, donde si quieren saber de antioxidación y de nutracéutica, hecho por el Instituto Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se los recomiendo muy, muy efusivamente. Salió este ejemplar en el año 2000 y ya no lo han vuelto a... Probablemente ya estará viniendo una nueva revisión. Se baja muy fácilmente de internet este documento. Muy interesante. Así que las grandes dosis de vitamina C parenteral, hoy por hoy se hace como un tratamiento, un agente multiobjetivo en el tratamiento del cáncer. Y esta revisión en el 2021 del Journal de Cáncer Clínica y Experimentalmente mostró cuáles podrían ser las dosis. Las dosis teníamos entendido que podían ir desde 200 a 400 miligramos por kilo de peso, pero este paper muy claramente nos dice que se puede llegar a hacer administraciones semanales de hasta 1 gramo por kilo de peso para conseguir toda esa cascada de oxidación dentro de las células cancerígenas, toda esa cascada de antioxidación en el espacio extracelular para hacer una coadyuvación muy interesante de terapéutica anticáncer. Así que las grandes dosis, las altas dosis de vitamina C tienen como punto objetivo la donación de electrones. Recuérdense que va a hacer un efecto antioxidante y en la donación de electrones es un agente entonces reductor, tiene una actividad reductora. Pero cuando hace la actividad antioxidante, también actúa al quedarse él libre con un electrón de más, la actividad tóxica a nivel intracelular, produciendo iones con el hierro, iones altamente tóxicos porque son radicales libres derivados de la vitamina C al unirse con el hierro circulante.
Por eso también una de las terapias que hoy hemos aprendido es la infusión parenteral de hierro como uno de los tratamientos coadyuvantes en cirugía, en medicina cardiovascular y en oncología. ¿Y qué produce eso? Pues tiene un daño directo a las proteínas y lípidos y el DNA de las células tumorales. Pero además también actúa las grandes dosis en la capacidad de donar electrones de la vitamina C como un cofactor a muy interesantes 3 niveles. En el programa epigenético, para que a través de las histonas, el DNA y la desmetilación del RNA se logre una nueva reingeniería de las células tumorales. Al reducir la hipoxia también por esa capacidad de cofactor que tiene cuando dona electrones de la vitamina C, reduce la hipoxia a nivel celular y esas células cancerígenas pueden muy bien revertir a una normalidad. Y finalmente, incrementa la cantidad de colágeno, de caderinas y disminuye la cantidad de bimentina. ¿Qué estamos hablando aquí? De la matrix extracelular de los tejidos. Entonces, hemos aprendido a través del estudio de las grandes dosis de vitamina C que regula procesos muy interesantes como inmunomoduladores que hacen que la quimiotaxis se active y las células natural killer también tengan una acción mucho más eficiente, producto de la acción de la vitamina C. También tenemos que disminuir el estrés mitocondrial a nivel de mejorar la producción de ATP. Esos tejidos y esas células van a tener muchísimas más capacidad de retomar su reingeniería. Y también tenemos una modulación de las quinasas, con lo que todas las señales celulares se van a mejorar. No les voy a detallar aquí este paper, que es el mismo que les estoy poniendo acá. Es muy interesante, consta más de 25 páginas y tiene más o menos unas 500 referencias bibliográficas. Se lo van a disfrutar. Está en un lenguaje bastante entendible cuando uno dice, wow, caramba, las ciencias básicas hoy sí las entendemos mucho mejor que cuando estábamos en la universidad. Recuerden ustedes que para que todo este proceso sea eficiente, el paciente está en un estilo de vida saludable. Por eso es que la medicina del estilo de vida hoy contempla toda la modificación de la calidad del paciente en cuanto a cómo vive su vida y el uso de estas herramientas. Y aquí tenemos en este también interesante paper cómo se hizo el acompañamiento de la vitamina C con toda esta serie de fármacos anti-oncológicos. Y lo que ven en rojo, que es mucho, es bastante en rojo, es la sinergia que produce las megadosis de vitamina C. Y eso es muy interesante. Lo que vieron estos investigadores es que cuando infundimos los medicamentos oncológicos y reinfundimos también vitamina C de manera concomitante, vamos a lograr muchísimo más sinergismo de los medicamentos anti-oncológicos. Y aquí está la serie de tumores que han sido tratados en rojo, como este es el caso de cáncer pancreático, cáncer de pulmón, colorectal. Lo que ven en rojo es lo que más resalta porque son los pacientes que fueron tratados con alta dosis de vitamina C. Ya viene que recopila unas 34 publicaciones y lo más interesante de esta publicación del 2021, y realmente queremos que llegue a la publicación de los 23 estudios que están siguiéndose después de este reporte inicial de las megadosis de vitamina C. Entonces, díganme ustedes si no está bastante fundamentado. Ya se los puse.
Y vamos a pasar para darle un poquito de variedad a la otra parte de donde hemos tenido la experiencia de las megadosis de vitamina C. Y para ello tuvimos que recurrir a toda la red de información que existía en torno a las fuentes de información de medicina cardiovascular. Y es toda esta cantidad de cruce de información que nos han dado el aporte de ir encontrando cómo se puede usar la vitamina C en la medicina cardiovascular. Este es un interesante paper que nació en el Journal de Investigación Médica Europea del 2023, recién en enero, y nos fue dando las pautas de ir encontrando el camino, cómo encontrar la cantidad y las posibilidades de la vitamina C en enfermedades cardiovasculares. Y les quiero compartir la experiencia que hemos hecho en Unicar. Y cuando uno dice, pues si en un paciente que está en un proceso bastante lábil, tolera dosis tan altas como las que usamos, pues en un paciente más estable desde el punto de vista hemodinámico, como son otros pacientes que están hospitalizados o en la consulta diaria externa, pues es mucho más práctica la infusión de vitamina C. Y uno de los daños más importantes que tememos en la medicina cardiovascular y también en la cirugía cardiovascular, déjenme decirles que es el daño por reperfusión. Miren, el daño por reperfusión, particularmente cuando un paciente ha sufrido o está sufriendo un infarto del miocardio o está en una cirugía de bypass coronario, es tan grave o peor aún que el propio proceso patológico inicial. Lo que ocurre es que cuando liberamos el obstáculo por cirugía o por un stent o se logra reperfundir con lisis del coágulo, los pacientes reciben gran cantidad de aporte oxigenada y esa cantidad de oxígeno llegando en los eritrocitos a un lugar que estuvo isquémico previo llega a ser más perjudicial que el propio daño isquémico. ¿Pero cómo ocurre eso? Pues sí, lo que sucede es que las células están en una disfunción, en una disregulación, los cardiomiocitos, y la cantidad de oxígeno comienza a liberar radicales libres de oxígeno porque las células no son capaces de procesar esa cantidad de oxígeno sana que les está llegando. Y a eso le llamamos daño por reperfusión. Y se nos había hecho tremendamente complicado evitar este problema. Y antes de la serie de casos que hemos tenido este año en Unicar, observamos muchas complicaciones. Hacia la cirugía, la técnica quirúrgica en general siguió siendo igual, pero después del uso de las megadosis de vitamina C, ya no vimos problemas de arritmia, no vimos problemas de infarto postoperatorio. Déjeme decirles, y esperemos que pronto el comité académico nos permita la publicación del dato preliminar del paper que estamos preparando. Requieren una serie mínimo las revistas internacionales para que digan es una casuística valedera, pero pues en eso estamos caminando. Pero en la actualidad llevamos más de 125 pacientes tratados de esta manera, que no es poco para la experiencia mundial de lo que hay en este tema, que en cirugía cardiovascular no es mucha, pero nos da la pauta a entender que la lesión por reperfusión puede ser evitada en todos los pacientes cardiovasculares y todos los pacientes que están sufriendo de angina, que están sufriendo de procesos isquémicos a nivel de extremidades, procesos isquémicos cerebrales, todos los pacientes que ingresan en las unidades con enfermedad cerebrovascular aguda deberían de tener en el momento que ingresen a la par de su terapia tradicional alopática, la infusión de grandes dosis de vitamina C. Porque en lo que es cirugía cardiovascular lo hemos visto que la cantidad de complicaciones por las lesiones por reperfusión son mínimas. Entonces,
una de las posibilidades que ocurre, como les decía, cuando se aporta a un tejido que está siendo isquémico, crónica o agudamente, nueva cantidad de oxígeno, es la disfunción mitocondrial, la inflamación por neutrófilos en el sitio de la isquemia, llega a ser tan importante que haga disfuncionar ese tejido en el área endotelial y aún los miocitos. Así que otra de las lecciones que nos ha dejado esta investigación es que a partir del año 2019 salieron las publicaciones que muy interesantemente la mitad de los pacientes que van a cirugía cardiovascular tienen grandes carencias de vitamina C y eso nos hizo ir a investigar más el tema y encontramos que la cantidad de vitamina C en los pacientes que van a la mayoría de procesos quirúrgicos en general y las pacientes que van a cirugía cardiovascular son peores aún por la polimedicación especialmente y más aún si tienen un síndrome metabólico descompensado, eso hace que sus niveles de vitamina C sean muy inferiores. Si los pusiéramos en un plan de consumir por vía oral vitamina C, jamás alcanzaríamos, como vimos en las primeras diapositivas, la capacidad terapéutica de las ascorbol en sangre. Y por otro lado, las megadosis tienen que ser en el momento de las lesiones agudas, porque antes no lo sabíamos. Este es un interesante paper que les estoy mostrando acá, donde vemos que en general, la mayoría de los pacientes que van a cirugía decaen sus niveles de 6.5 miligramos por litros de ácido ascórbico o de ascorbol a 2.8. De por sí, 6.5 no era lo óptimo cuando van al quirófano y 2.8 cuando están saliendo del quirófano es mucho menos. Entonces la capacidad antioxidante de estos pacientes es totalmente desregulada, totalmente discapacitada. Y recordemos también que la capacidad antioxidante de los pacientes, el control de los radicales libres de oxígeno es muy, muy importante en la enfermedad cardiovascular. La cantidad de posibilidades de que exista estrés oxidativo en pacientes diabéticos, en pacientes con hipercolesterolemia, en pacientes con hipertensión, pacientes fumadores, en pacientes añosos, es grande. Cada uno de esos factores que les subrayé son causales de estrés oxidativo muy importantes. Entonces, el daño al torrente vascular es muy importante. Si queremos proteger de manera apropiada esto, las dosis de vitamina C oral se van a quedar muy chicas. Tenemos que hacer el uso, por lo menos mientras estamos haciendo la corrección de los factores de riesgo para generar estrés oxidativo, del uso de la vitamina C endovenosa. Y adivinen qué, puede que no seamos fumadores de tabaco, pero la polución ambiental hoy tiene muchos elementos contaminantes que se cruzan con el humo del tabaco y que son capaces de generar una gran cantidad de estrés oxidativo. ¿De acuerdo? Usted no fuma, pero por favor, si va a hacer su ejercicio, hágalo en una zona donde no haya contaminación ambiental, principalmente de hidrocarburos, que ya sabemos que no solo es el humo en físico que vemos que expelen los vehículos, sino que deberían de tener un control estricto para ver la cantidad de contaminantes que están enviando al ambiente. Y estos contaminantes ambientales lo que terminan haciendo en segundo lugar es una respuesta inflamatoria en los neutrófilos, también hacen un daño a las enzimas tisulares y por último el estrés oxidativo que se genera es alto y parar esa cadena es muy importante, muy importante.
o la cortan con un apropiado antioxidante aquí o eliminan la causa, y a eso le llamamos medicina del estilo de vida. Así que han salido muy interesantes papers, también me permito compartírselos. Estos son a partir del 2017, es una serie de 3 reportes muy interesantes en el que se hace la revisión de la biología básica del estrés oxidativo, del impacto del estrés oxidativo, de las causas del estrés oxidativo, como son diabetes, obesidad, polución ambiental, el tabaquismo, y cómo afecta la salud cardiovascular. Si uno quiere ir a entender todos estos procesos, pero el final del cuento es que es el daño al endotelio. Entonces, el daño endotelial debíamos de anticiparnos a ellos. Y lo que está ocurriendo en la población en general es que la cantidad de radicales libres a la que estamos expuestos supera por mucho la capacidad antioxidante que tenemos la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué? Porque es mucha la cantidad de radicales libres que estamos ingiriendo, y la otra es porque tenemos poca capacidad de neutralizar esa cantidad de estrés oxidativo. Y lo más terrible es que la inflamación va a producir más estrés oxidativo dentro de nuestro endotelio, y se hace una espiral totalmente patológica, deleteria, que es muy importante detenerlas. Y para este tópico, desde el año 1990 ya se venían haciendo muchos estudios, y el terreno de la cirugía de corazón es muy interesante porque este estrés oxidativo, cuando no lo protegemos, se hace toda la técnica tal y como debe de ser, y las complicaciones que vemos son totalmente inesperadas. Arritmias, reinfarto, muerte en el postoperatorio. Y se comenzaron a hacer los primeros estudios, principalmente la administración del ácido ascórbico en el momento preciso de la cirugía cardiovascular, que tiene que hacerse a través de un bypass totalmente artificial para poder operar el corazón. Y las posibilidades de la vitamina C ahí nos vinieron a dar una gran posibilidad. Vamos a ver si vamos por acá. Y hoy por hoy, una de las definiciones que salen en las guías, la 4ª definición de infarto del miocardio, tenemos 3 ya muy clásicas, muy descritas hasta hace unos cuantos años, particularmente en el año 2018, donde ya se clasificó el infarto postoperatorio como una de las posibilidades de infarto. Entonces, esa 4ª posibilidad nos hizo ver, a raíz de la experiencia que teníamos en el hospital, que no era mucha, pero valía la pena tratarla porque pues, puede causar una cirugía que quede un paciente con discapacidad de por vida, y si no es que puede pasar hasta incluso algo más serio como muerte. Entonces nos hizo tomar cartas en el asunto, y es ahí como encontramos que la vitamina C tiene un papel fundamental. Fíjense ustedes que este es un esquemita muy interesante, porque las lesiones isquémicas por sí solitas, cuando ocurren a nivel del corazón, dejan unas posibilidades de un tamaño de infarto muy pequeñito, como lo que les estoy mostrando acá en blanco. Pero cuando hacemos una protección de esa lesión por reperfusión, es decir, una adecuada protección del tejido que se va a reperfundir, el tamaño del infarto puede que aumente, pero no a daños tan severos como en temas de una reperfusión sin protección por reperfusión. ¿Qué nos dice esto? Todo paciente con enfermedad cardiovascular, particularmente cardíaca, debería estar protegido, vaya o no a cirugía, vaya a una intervención o no de tipo cardiológico. Y lo que nos ha dejado la biología molecular en el entendimiento de dónde ocurre todo este daño es tanto a nivel endotelial,
donde hay un daño directo a las células por los radicales libres, a nivel del cardiomiocito, donde hay un daño también a nivel de la producción de ATP. Muy importante el daño que ocurre a nivel de las mitocondrias, en el mitocondrión, pero adivinen qué, y ese es donde se forma el círculo vicioso y en espiral, a nivel de los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares, cuando ven que hay daño en una célula cardíaca, se ensañan en la manera de ir a limpiar esa matrix extracelular. Es su función. Tienen que ir a hacer toda la reparación, pero esos polimorfonucleares, cuando son agredidos por radicales libres de oxígeno, distorsionan su función y hacen una función más destructiva que reparadora. Así que la lesión por reperfusión, que es uno de los daños más importantes que ocurren a nivel cardiovascular, desde los pacientes cardiometabólicos con diabetes o los pacientes que más importantemente van a una reparación, puede ocurrir a nivel de la liberación de radicales libres, que no les voy a describir. Esta es una figurita que está en el paper que les mencioné al inicio de esta parte cardíaca. A nivel endotelial, en 8 puntos donde puede haber daño muy severo a la barrera endotelial y con una disfunción a nivel vascular. Esto es a nivel de la disfunción mitocondrial, daño a la cadena lipídica, las especies reactivas de nitrógeno también se van a hacer más agresivas. Así que hoy por hoy, la lesión por reperfusión se da en los pacientes tanto a nivel agudo como a nivel crónico, los pacientes que necesitan un procedimiento agudo, pero también los pacientes crónicos que necesitan la medicación. Esto es, los pacientes con síndrome cardiometabólico. Resistencia a la insulina, diabetes mellitus, deberían de tener una adecuada antioxidación. Y la adecuada antioxidación, cuando estamos en estos problemas, se da con megadosis de vitamina C. Y este metaanálisis es muy interesante. Uno de los principales medicamentos que teníamos para la mejoría del estrés oxidativo era el allopurinol, hasta hace algunos años, en el que pues, nos dimos cuenta que la protección no era tan eficiente como la vitamina C, y aquí lo comparan muy interesantemente con las megadosis de vitamina C. Vamos a ir un poquito más rápido y aquí les presento cuál es la dosis de vitamina C que podría proteger a los pacientes con estrés oxidativo desde el punto de vista cardiometabólico. Y las dosis que podrían proteger de las secuelas de las lesiones a nivel endotelial del síndrome cardiometabólico son desde los 25, 200 hasta 400 miligramos por kilo, y se mencionan en otros metaanálisis para evitar este tipo de lesiones hasta 1 a 1.2 gramos por kilo de peso. Como comprenderán, un paciente que tenga 70 kilos de peso tendría que recibir 70 gramos a manera de infusión endovenosa para conseguir toda la protección. Afortunadamente, la vitamina C, por esa tolerabilidad y por esa biodisponibilidad, lo que no se usa cuando ya hizo el efecto antioxidante, cuando penetró a las células de manera oxidada para ir a hacer reparación o destrucción de células anormales, se elimina. Entonces, no tenemos reportes por muertes por sobredosis por vitamina C gracias a la protección, gracias a la excreción renal. Los pacientes con insuficiencia renal deberían de tener, que están en diálisis y que están anúricos, sí deberían de tener un trato especial con las megadosis, pero son los menos, afortunadamente. En pacientes críticamente enfermos por sepsis, que es otro de los tópicos, cuando veamos el sistema inmune más directamente relacionado, que es un tópico apasionante también para el uso de las megadosis de vitamina C. Y durante la pandemia
tuvimos una muy interesante experiencia con el uso de megadosis de vitamina C con el COVID. La cascada inflamatoria cedía, la posibilidad de ir a hacer daño al virus con este potencial de ser oxidativo dentro de los virus, y la destrucción de los mismos fue muy interesante. Pero en los pacientes que están hospitalizados con sepsis o que tengan procesos sépticos crónicos y que sean extrahospitalarios, dosis de 200 miligramos por kilo día son probablemente de los promedios o de las dosis más comúnmente recomendadas. Pero, como les repito, pueden llegar hasta megadosis de 1.500 miligramos por kilo de vitamina C infundida endovenosamente para alcanzar ese bypass renal del que hablamos, para alcanzar esa capacidad antioxidativa que hablamos, para alcanzar esa capacidad tóxica del radical que sale después de quitarle el electrón al ascorbato y que ya ingresa intracelularmente para ir a hacer el daño donde se necesita hacer. En este otro paper se mencionan dosis tan altas como 1.2 gramos de manera endovenosa y que no se consiguen con la manera oral. No podrían encontrarse con la manera oral. En este otro paper también mencionan dosis alrededor de 1 gramo por kilo de peso y no mínimo de 250 miligramos por kilo de peso para la protección cardíaca en los procesos agudos o crónicos. Pues bien, muchas gracias, estimados colegas, por la atención, por mantenerse hasta este momento con la atención. De manera personal, no me resta más que ponerme a su disposición para las preguntas y desde ya desearles una muy bendecida Navidad y que tengan toda esa bendición que en su profesión ustedes buscan. Vamos a ver si nos salimos por acá. Listo. Muy bien. Excelente, doctor. Muchas gracias. Nos ha dado un banquete. Ese es un tema súper interesante, una base científica muy amplia. Creo que es un tema que da para mucho y aprovecho para anunciarles a todos que hay una segunda parte. Creo que es un tema que permite muchas aplicaciones y gracias, doctor, por compartir. Creo que su experiencia clínica es muy valiosa, pero también la experiencia que están desarrollando en Unicar, creo que nos está aportando y nos va a aportar muchísimo. Creo que es algo muy valioso y que también seguro va a ser de mucho beneficio para todos sus colegas. Muchas gracias, doctor. Les estaremos anunciando a todos la segunda parte de este tema tan fascinante. La vitamina C parenteral es algo muy innovador y que está creciendo a pasos agigantados, ¿verdad, doctor? A nivel mundial. Así es, como lo hemos mencionado en los estudios, y creo que Guatemala, cuando el Comité de Investigación y de Ética ya nos lo permita, ¿cómo se llama? Pues aportará también al conocimiento mundial. En Asia fue donde más encontramos un poco de aporte en enfermedad cardiovascular de la vitamina C, pero en oncología es muy, muy grande la información que hay. En la última década ha crecido extraordinariamente la sustentación y, como decía, no es un tratamiento alternativo, sino que hoy por hoy está dentro del contexto integrativo, alopático, ¿verdad? Sí, sí, fabuloso. Eso es un tema sumamente interesante. Aprovecho también para mencionarles que ya tenemos fecha para el seminario presencial, seminario taller con la doctora Name, que tuvimos que posponer por los problemas que enfrentamos en el mes de noviembre, y ya está programado para el 16 y 17 de febrero para poder finalizar el programa de educación médica del año 2023. Ya sus visitadores médicos les harán llegar la información puntual para que puedan empezar a inscribirse.
También acá tenemos la diapositiva de las dos presentaciones de la vitamina C que tenemos, Ascorbol, tanto en presentación de vial de 50 cc con 12.5 gramos de vitamina C, de ácido ascórbico. Y lo tenemos también en ampollas de 12 cc con 500 miligramos de ácido ascórbico. Es una vitamina C que tenemos ya más de 20 años de trabajar con excelentes resultados. Como presentaba el doctor Morales, los resultados han sido fabulosos y pues acá la ponemos a su disposición, a sus órdenes, ahí con un descuento especial para todos los asistentes al webinar. Y también pueden enviar todas sus preguntas por el chat y vamos a tratar de trasladarle todas las preguntas al doctor Morales para poderlas resolver. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, doctor. Por ahí alcancé a ver en lo que pude. Ustedes son los que tienen la palabra en eso, porque yo no puedo ver todo eso. De cuanto a la combinación con otros elementos terapéuticos, principalmente aquí vemos quienes practicamos medicina alternativa y efectivamente una de las posibilidades que usamos en la práctica privada diaria es con procaína, una fabulosa combinación. Hemos encontrado que la procaína al cambiar el pH hace mucho más fácil la penetración al medio intracelular. Y en pacientes oncológicos, como vimos, eso es valiosísimo. Y por otro lado, también la combinación con vitamina B y con bicarbonato, esa acidez en la que regularmente los pacientes se encuentran, y vimos que algunos cofactores como la vitamina B van a hacer mejor su utilización, pero mejorar el pH ácido en la que la mayoría de los pacientes enfermos de enfermedades crónicas, degenerativas, son ácidos. Entonces, el bicarbonato es otra de las herramientas muy interesantes para combinar. En la bolsa, que déjenme decirles, para los que aún no lo hacen, es bastante seguro en la clínica. Si alguien tiene mucho cuidado en su práctica privada, es su servidor, de usar medicamentos que no lo pongan a uno al borde de un problema médico legal. Y la práctica de la infusión de vitamina C dentro de la clínica es totalmente segura. Ustedes agarran una bolsa de 250 o de 500 cc de solución salina, ponen la dosis de vitamina C que quieran. Si es un paciente relativamente estable y con problemas crónicos, un hipertenso, un diabético, pues pongan 2 frascos de 12.5 gramos cada frasco. Están poniendo 25 gramos dentro de la bolsa de 250 o de 500 cc. Siempre descarten un poquito de la solución para que dé cabida a los 50 ml que hacen los 25 gramos que van a poner. Y cúbranla de la luz solar. Recuérdense que es altamente sensible a la descomposición por la luz solar, la vitamina C. Por eso van a encontrar los viales de cualquier preparado que son oscuros. Y toda la manguerita, que el Benocet también debería ser protegido. Hoy, muy fácil encontrarlos. Venden Benocet que protegen de la luz. Y pásenla en un tiempo de 2 a 3 horas. Y la razón es darle tiempo a que esa introducción de ese radical que se va a formar después de hacer la antioxidación a nivel extracelular, que ese radical de ascorbato que se va a formar entre a todas las células de los tejidos y haga su función. Si lo hacen muy rápido, ese bypass renal que mencionamos, que es el que obviamos con la vitamina C, va a excretar las cantidades. Por esa razón es que lo recomendamos no menos de 2 horas, estando el paciente sentado en una sala de estar en la clínica. Así que eso me faltó dentro de la parte práctica mencionarlo. Muchas gracias, doctor. Sí, eso es muy importante. Y tenemos muchísima experiencia. Creo que en pandemia hubieron resultados también muy buenos con sistema inmunológico. Tuvimos una mesa redonda a inicios de la pandemia y los resultados fueron muy interesantes. Creo que la experiencia que ha acumulado, doctor, es muy valiosa y así tenemos también experiencia de muchos médicos. El doctor Obirne
Arturo Virne mencionaba más de 20 años de investigación y experiencia en su caso con la vitamina C en megadosis. Entonces es algo muy importante y muy Así es. valioso para darle Eso, confianza a sus colegas en la aplicación. así es el maestro que todos conocemos y respetamos, Arturo Virnen, nos ha enseñado la practicidad de esta herramienta y siempre lo menciona entre sus herramientas él. A raíz de esa docencia del doctor, nos vimos obligados a ir buscando una aplicación en nuestra área hospitalaria y pues encontramos después de revisar la literatura que es de una manera muy segura. Nosotros cuando el paciente está en el quirófano, el paciente ya está dormido, ponemos la primera dosis de 12.5 gramos a 25 gramos, son 1 o 2 frascos dentro de la solución que les mencioné y el anestesiólogo nos va a ayudar a la infusión de esto. Y cuando ya el paciente está empezándose el cierre de la herida, se pone otra dosis de 12.5 a 25 gramos. O sea que los pacientes reciben entre 25 y 50 gramos en su operación. Y eso da un seguimiento muy interesante. También tenemos un seguimiento a nivel del postoperatorio, que esperemos que también arroje algunos resultados dignos de publicitarse en un documento, en un artículo en una de las revistas de peso a nivel académico. Seguro que sí, doctor. Muchas gracias. Y gracias por responder también a la primera pregunta, que es sobre la combinación de la vitamina C con procaína. Y usted mencionaba también el complejo B y los resultados también han sido fabulosos. Y el bicarbonato, que muchos de nosotros andamos ácidos. Ya con solo la dieta, con solo el dormir mal, con solo, sí andamos ácidos. Sí, demasiado. Ya este estilo de vida moderno nos lleva a esas complicaciones. Hay muchísimos mensajes de felicitación, doctor. Muchas gracias. Muchos de sus Muchas colegas gracias. están Gracias agradeciendo a todos. el Gracias tema. a Tenemos por acá varias preguntas. Anabela, ¿tiene lista ya por ahí alguna? Buenas noches. Sí, tenemos varias preguntas. Por acá tengo una. ¿Afecta la absorción la glucosa y la fructosa? De manera oral, sí, absolutamente que sí. Y es una de las barreras que tiene muy importante la limitación de la absorción de manera oral. Para fines como medicamento, la vitamina C de manera oral casi no lo consideramos, no llega al punto de ser un nutracéutico, es solo preventivo. Pero también de manera parenteral, si hacemos una mezcla en una solución dextrosada, no va a funcionar, precisamente porque afecta el paso a nivel extra a intracelular. Sí afecta. Ya, muchas gracias. Es importante para aprovechar la dosis de vitamina C y lo que usted mencionaba también de proteger el contenido de la luz, que también es muy importante. Muy importante, sí. Sí, sí, muchas Y la gracias. técnica con que se infunda, porque alguien dirá, no es diabético, lo pongo en una solución dextrosada al 5%, que es lo que tengo acá disponible, y no le va a funcionar. Solución salina, por favor. Ya. Hay una pregunta acá, doctor. Consultan si hay una dosis máxima a utilizar y contraindicaciones. Nos aportaron interesantes dosis en oncología cuando se hace de manera paliativa. Penosamente deberíamos de usarlo en oncología de manera temprana, pero dosis de 1 gramo por kilo de peso. Si imaginan un paciente de 50 kilos, que es muy chiquito, pues 50 gramos, y un paciente de 80 kilos son 80 gramos de vitamina C. Entonces, esas dosis no son realmente muy altas. El doctor Ovirne menciona entre sus experiencias propias dosis de 100 gramos, de lo más fácil, ¿verdad? Entonces, las megadosis tienen, en particular la vitamina C, no tienen riesgos, no tienen complicaciones en los pacientes que están en diálisis
que no tienen filtración, sí deberíamos de ser cautelosos en bajar la dosis a muy, muy bajo, más o menos 6 gramos a 12,5 gramos, son perfectamente tolerables que están en los pacientes que están en diálisis, y no repetirlas sino hasta dentro de unos 15 días, ¿verdad? Ya, muy bien, muchas gracias. Y justo eso nos preguntan también la frecuencia de la megadosis para pacientes con cáncer y otras enfermedades. Sí, igual en esto los estudios están arrojando gran cantidad. Les mencionaba un estudio que está corriendo, que tiene muchos metaanálisis y que está corriendo nuevas informaciones. Esperemos que ya reporte de cuánto será la dosis y la frecuencia. Pero en cáncer lo estándar es semanal, dosis de 500 miligramos a 1 gramo por kilo, semanal. En pacientes ahorita con el dengue hemorrágico hemos tenido experiencia también con el uso de 1 gramo o por lo menos 500 miligramos por kilo por día por 3 días. Miren, lo impresionante que es. En COVID nos dejó asombrados la utilización y es una parte del tema inmunológico en vitamina C que Dios primero lo tocamos pronto, pero anticipando, en COVID nos dejó una gran lección positiva el disminuir la cascada inflamatoria, en ser lesivo para el virus, y en dengue hemos visto extraordinarios resultados. La recuperación de las plaquetas que en pacientes que los hemos usado, algunos de ellos han sido colegas del hospital, otros enfermeras que se han acercado a nosotros por la experiencia en vitamina C, y la recuperación de 10,000 plaquetas a las 120,000, a las 150,000 en plazo de 3, 5 días, una semana, es tan progresivo y tan evidente. Y gracias a Dios tenemos acumulado más o menos unos 12 pacientes o 13 de dengue con trombocitopenia muy importante, plaquetas debajo de 50,000, en las que se han hecho megadosis de vitamina C. En la dosis que les decía, 500 miligramos a 1 gramo por kilo de peso diario por 3 días, y nos ha aportado una recuperación extraordinaria en enfermedad tan importante ahorita como el dengue hemorrágico. O sea, en cáncer, para responder concretamente y me amplía un poco la parte infecciosa, por lo menos semanal. La dosis semanal es obligada. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pude observar que hay varios cirujanos participando y pues había una pregunta sobre la dosis preoperatoria y posquirúrgica, pues usted ya la mencionó. Extraordinario que haya colegas cirujanos, porque en cirugía general ha habido mucho reporte positivo que el paciente antes de la incisión de la piel debería de recibir esas dosis que hablamos. No se preocupen de ponerles un frasco o 2 frascos dentro de la solución salina que les mencioné antes de la incisión, y donde te están haciendo la colecistectomía, durante están haciendo la reparación o la cirugía oncológica, o más si es un proceso séptico, es sumamente beneficioso. Y cuando se vaya al intensivo o cuando se vaya a su encamamiento, cuélguenle otra bolsita igual para que se vaya goteando y esté las primeras 3 horas en la recuperación con otra dosis igual, 1 o 2 frascos dentro de la solución salina. Si el paciente es una apendicectomía perforada, que tiene un proceso séptico con franca leucocitosis, y más aún si va a ir a intensivo porque tiene ya probablemente algún proceso de shock séptico, pues ese paciente debería recibir esa dosis a diario, por lo menos los 3, 5, 7 días que va a estar en el área intensiva. ¿Por qué? Porque ese paciente está en estrés oxidativo extraordinario. El consumo de esa vitamina C va a ser extraordinario. Y si el paciente tiene un riñón sano, ni se preocupen, pónganlo a diario. Una de las grandes ventajas de la vitamina C parenteral es también su costo. Es extraordinariamente accesible comparado con la cantidad de gastos que hace un paciente en condiciones enfermas muy serias. Un paciente quirúrgico pues resulta usando antibióticos muchísimo más caros, y el costo de la vitamina C es realmente muy bueno.
en mi hospital, cuando les mencionaba las posibilidades médicas, pues todos entusiasmados y después al final dicen, bueno, ¿y cuánto cuesta eso? Ya danos la sorpresa, pues. Y cuando les comento que cuesta realmente un precio muy accesible para adentro, ¿qué estamos esperando? Usémoslo, ¿verdad? Sí, qué interesante. Muchas gracias, doctor. Por acá preguntan también sobre las recomendaciones en pacientes pediátricos críticos. Es mucho lo que he escrito en sepsis particularmente, en pacientes pediátricos, y ahí, si son pacientes muy pequeños, neonatos, yo iría a la dosis promedio, que son 200 miligramos por kilo de peso, ¿verdad? Puestas diariamente. Con 200 miligramos por kilo de peso, un chiquito que pesa 5 o 7 kilos, van a ser 5 por 200, un gramo. Un gramo puesto diariamente en la solucioncita de 150 ml en 1 hora o 2 horas, les va a ayudar enormemente. Principalmente si es séptico. Wow, es impresionante la recuperación. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Ana. Tenemos otra pregunta por acá. En pacientes con enfermedad renal crónica, ¿podemos utilizar la vitamina C y en qué dosis? Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Hemos hablado algo de que si el paciente está en diálisis, definitivamente la eliminación es muy escasa y depende del proceso de base. Desde el punto de vista renal, pues probablemente ya no haya que hacer, pero si cursa con alguna de sus complicaciones de su enfermedad básica que dio origen a la enfermedad renal, como el síndrome metabólico o diabético, debería de usarse una vez semanal o una vez, ¿cómo se llama?, quincenal, para coadyuvar en la protección endotelial y cardiovascular de ese paciente renal y evitar enfermedades cerebrovascular. Y la dosis de 200 miligramos a 500 miligramos por kilo de peso, usada semanal o cada 15 días, es la que hemos usado porque es la que más se menciona dentro de la revisión. Excelente, gracias, doctor. Por acá hay una pregunta, doctor. Mencionan que han tenido pacientes que al administrarles la megadosis presentan dolores de cabeza. Entonces, que si hay que tomar alguna consideración para evitar esos problemas. Nosotros, para contarles un poco, en el Laboratorios Bonin, le contaba al doctor Morales, que hicimos varias jornadas de aplicación de vitamina C durante la pandemia y nunca vimos ninguno de esos efectos, pero puede pasar, doctor. Sí, no lo hemos conocido ese efecto. Probablemente eso es alguna otra causa del dolor de la migraña que tenga el paciente. Principalmente si dentro de la preparación van otros elementos. La procaína sí nos puede dar algunas molestias como esta. El bicarbonato puede que también, si lo pasa muy rápido, puede que de eso. La propia vitamina C en sí sola, no, porque recordemos de nuevo es antioxidante, protector del endotelio. Entonces, no va a ocurrir por sí solita. Puede que sea otra la causa, la patología básica. Y algo que también les recomiendo muy enfáticamente, a veces uno busca, por ejemplo, productos en Amazon. No me atrevería yo a hacer de uso parenteral algo así. La calidad del producto puede ser otra posibilidad. Con la procaína sí lo hemos visto. La procaína que cuando no es de calidad da muchas molestias. Probablemente ahí la experiencia que alguien está mencionando tenga sea la causa. Sí, gracias, doctor. Como mencioné, la vitamina C de Laboratorios Bonin tiene más de 20 años de estarse utilizando y hemos realizado jornadas. Fue con la jornada jornadas que les mencioné, fue con muchas personas y no vimos ninguna de esas reacciones. Y la vitamina C Ascorbol es la única también que tiene registro sanitario. Eso es importante para la seguridad también de los pacientes. Para que lo puedan tomar en cuenta. Anabela, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, por acá tenemos otra pregunta. ¿Nos podría compartir su experiencia en uso de vitamina C intravenoso en cáncer de ovario seroso papilar de alto grado?
Gracias por la pregunta. Particularmente con la citología que menciona, no la tengo en particular, pero el estudio, ojalá, pues por ahí algún pantallazo, mencionan dentro de la gran cantidad que había en la lista cáncer de ovario. Entonces, en general, en cáncer y páncreas, ovario, pulmón, en diversas localizaciones, el mecanismo de acción es el mismo. Entra a las células, produce un efecto destructivo porque ahí es un radical libre, el ácido ascórbico, que dentro de la célula sana más bien la protege. Pero ese radical libre ascorbato mezclado con hierro es un radical libre muy lesivo dentro de la célula cancerosa por la misma, por la misma genómica de esa célula cancerosa. Entonces, si tiene esa histología en particular, adelante con la vitamina C. Debería el paciente recibir por lo menos semanal la dosis de 500 miligramos a 1 gramo por kilo de peso semanal por lo menos. Y otro aspecto muy importante que vimos en las diapositivas es que los efectos secundarios de la quimioterapia o la radioterapia que están usando los pacientes que los coadyuvamos muy importantemente con las megadosis de vitamina C son mucho menos molestas las reacciones adversas de los quimioterápicos. Así que, y coadyuva de manera importante, según los reportes que les puse dentro de la conferencia, coadyuva a que sea mucho más eficiente la quimioterapia y la terapia oncológica convencional, la adyuva a que actúe mejor. Así que a usarlo. No, si la histología es esa, pues seguramente será muy beneficioso. Recuerde que no estamos hablando de susceptibilidad o resistencia a un anticanceroso, sino estamos hablando de reparación a nivel celular del proceso que degeneró en una célula normal. No solo la destrucción de la célula que está muy ya desregulada por el efecto radical libre dentro de la célula, sino la reparación también de los procesos que están dando a la distorsión de la genómica. Eso lo vimos en una de las diapositivas en varios puntos. Las megadosis de vitamina C reparan ese proceso de línea celular sana. Muchas gracias, doctor. Excelente. Hay muchas preguntas. Ahora estaba revisando sobre la dosis de bicarbonato y de procaína y de complejo B. ¿Cuántos cc colocarle al suero con la megadosis de vitamina C? Muchas gracias. Pues hacemos más o menos 12.5 a 25 igual gramos de bicarbonato. Regularmente los frasquitos traen 50. Ponemos un frasco de los que hay disponibles en el mercado local. Y de complejo B hacemos de 2 a 4 cc's dentro de la solución que les mencioné para que sea un cofactor que facilite algunos de los procesos metabólicos del ácido ascórbico. Ponemos un frasco de 50 gramos dentro de la solución de bicarbonato y 2 a 4 cc de complejo B. Muchas gracias, doctor. Preguntan también si hay una dosis mínima. Acá tenemos mucha experiencia también con muchos de sus colegas que utilizan la vitamina C en ampollas vía intramuscular y también con muy buenos resultados. Es una magnífica vía, termina siendo absorbida a nivel muscular, pero si ustedes quieren poner las dosis terapéuticas que usan los estudios, que son megadosis, va a ser muy incómodo poner un frasco, un vial de 50 cc o 2 viales de manera intramuscular, no va a lograr su objetivo. Tal vez para una suplementación en un proceso de tipo mejoría del sistema inmune, la dosis parenteral intramuscular muy buena, desde 500 miligramos hasta 1.5 gramos, o sea, de 1 a 3 ampollitas. Recuérdense que las ampollitas comercialmente vienen disponibles en 500 miligramos.
Entonces, 1 a 3 ampollas colocadas de manera intramuscular, por lo menos 2 a 3 veces por semana, o si el estado clínico del paciente y el estilo de vida es apropiado, 1 vez a la semana, va a ser mucho más eficiente que de manera oral. Ya vimos las formas erráticas a que queda expuesta la absorción de dosis de 2 hasta 4 gramos o 8 gramos, dicen algunos endocrinólogos que usan de manera oral, pero la absorción y la distribución es muy errática por los estudios que vimos y las diapositivas. Entonces, la manera parenteral se ahorra todo eso. Ese bypass a nivel renal de la excreción también se ahorra la eliminación muy rápida colocada de manera intramuscular. O sea que si ustedes toman una dosis oral de 1 gramo o de 1,5 gramos, no se compara en lo más mínimo, lo supera por mucho la dosis colocada de manera parenteral. Excelente, muchas gracias. Y la ventaja es que tenemos la presentación en megadosis y la presentación en ampollas. Entonces se puede manejar una dosis adecuada para el paciente. Pregunta, Así. doctor, si se puede utilizar de manera preventiva la megadosis. Sí, de nuevo, la incertidumbre que estrés oxidativo tenemos, no es fácil que andemos con gran cantidad de estrés oxidativo, con gran cantidad de radicales libres, producto de la alimentación y sobre todo de la mala alimentación, que aunque haya voluntad, la calidad de los alimentos hoy en día dista mucho de ser la ideal por el proceso de producción. Y como vimos, el perejil, que es uno de los que más aporta de vitamina C de manera oral, por eso pusimos ahí esa diapositiva. La naranja de limón, que pensamos que qué excelente tomar mi jugo de naranja en la mañana, vitamina C, es poquísimo. Y lo que está comiendo es una gran cantidad de azúcar. No está teniendo suficiente aporte. Entonces tenemos mucha deficiencia. Tenemos una gran cantidad de exposición ambiental. Lo que más puse fue lo del humo de los motores, de los carros, que es muy parecido en muchos aspectos prooxidantes al del humo del tabaco. No fumo, pero me expongo. Y veo un área que es mucho tráfico, pues seguramente sí necesito de manera profiláctica. Y durante el COVID, pues nos pasó a muchos de los que hacemos medicina alternativa, nos poníamos nuestros sueros semanales, pues. Y hoy por hoy nos los ponemos por lo menos 1 vez quincenal o mensual. ¿Debido a qué? No confiamos en las dosis de los suplementos que hay de manera oral para conseguir esta protección antioxidante. Y por ahí si hay algún tumor generándose, ir a dañar ese tumor, a lesionarlo con el ascorbol, ya convertido en ascorbato, más el hierro dentro de la célula, seguramente un tumor inicial se va, ¿verdad? Entonces, profilácticamente, yo no bajaría de mensual la dosis para cada uno de nosotros. Y si es quincenal, extraordinario. Fabuloso, muchas gracias, doctor. También en nuestra experiencia con visita médica lo usamos de manera profiláctica y las jornadas que justo mencioné fueron con ese objetivo, con el personal del laboratorio y los resultados fueron fabulosos. Entonces Sí. sí hay mucha experiencia. Anabela, ¿tendrá una última pregunta ya para ir finalizando? Sí, por acá tenemos otra pregunta. ¿La relación de 1 gramo por kilo de peso se mantiene con pacientes que tengan problemas de obesidad? Sí se mantiene, se puede mantener porque recordemos que el aporte está haciéndose a nivel del torrente circulatorio para que haga su función de los mecanismos que hemos hablado. Entonces se mantiene porque el tejido, la grasa blanca, esa grasa pero magra, no impide la adecuada, ¿cómo se llama? Distribución. Si es un paciente con una obesidad extrema, pues que tenga una superficie, un índice de masa corporal arriba de 35, estamos hablando de alguien que pesa unas 300 libras, 350 libras, lo bajaría a 500 miligramos. La dosis
altas por decir un número, no por capacidad medicamentosa que hemos encontrado, es de 100 gramos, 125 gramos. Si ustedes ven que les cuadran 150 gramos, pues quédense en 100 gramos, hablando de un paciente con un índice de masa corporal arriba de 35, ¿verdad? Excelente, doctor. Muchas gracias. No me queda más que agradecerle nuevamente por compartirnos tan valiosos conocimientos y por aportar tanto a la educación médica. Como mencionaba al inicio, es un compromiso para DiProFarm continuar con las actividades de educación médica y seguimos. Hay una segunda parte de esta conferencia que va a estar muy interesante, ya seguramente con un enfoque ya más práctico. Ujú. Y continuamos el próximo año. Tenemos el gusto también de tenerlo, doctor, como conferencista internacional en el Simposium de Bogotá, Colombia, en el mes de Así marzo, es. 16 y 17 de marzo. Qué orgullo para Guatemala tenerlo por ahí. Y muchas gracias Pues por compartir todos sus conocimientos. muchas gracias y esperemos pues ir a representar dignamente a Guatemala y Latinoamérica. El Simposio Internacional IGEL es una actividad que se hace anual y vale la pena asistir. Es donde se reúnen cada marzo del año. Toca ahorita el 35, si no estoy mal, o sea, miren cuánto tiempo de hacerse. Inició como toxicología, hoy medicina bioreguladora. Pues agrupa, gracias a la organización del Comité Científico Colombiano, a personalidades, maestros de la talla de Arturo Birme y Mónica Name y demás grandes docentes en materia de medicina bioreguladora, pero también llevan a los grandes científicos de Alemania, de Europa, España, algunos de Estados Unidos y Latinoamérica. Pues hoy le tocó el privilegio a Guatemala de ir a estar representada ahí por Guatemala. Así que pues vamos a hacer todo el esfuerzo por ir a representar bien a Guatemala. Regularmente Latinoamérica no tiene un espacio ahí, es ocasional y ha ido México y pues esta vez toca ir a representar a Guatemala. Sí. Muchas gracias por la mención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. No nos queda más que desearles felices fiestas. Con esta actividad cerramos el ciclo de educación médica de este año y presencial en el mes de febrero, 16 y 17 de febrero. Están todos cordialmente invitados. Ahí tendremos al doctor Morales, a la doctora Name y será un gusto que nos puedan acompañar. Que tengan felices fiestas de mucha paz y mucha armonía junto con sus seres queridos, con sus familias y que el próximo año traiga muchas bendiciones para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Morales, y muchas gracias al equipo de DiProFarm. Saludos a todos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.